Saludos a todos y bienvenidos a esta primera masterclass de Telecap, ¿ok? En donde vamos a hablar sobre la tecnología Narrowband IoT. Mi nombre es Xavier Marichal y vamos a comenzar. En la agenda de hoy vamos a empezar hablando sobre qué es la tecnología Narrowband IoT. Luego vamos a hablar un poco sobre sus características, ¿ok? Las características principales y sus características más específicas. Luego vamos a ver cómo se despliega Narrowband IoT aprovechando las características y la arquitectura de las redes de telefonía móvil actuales. Luego vamos a hablar un poco sobre su arquitectura y finalmente vamos a visualizar un par de casos de uso en donde podemos ver que Narrowband IoT es una tecnología muy interesante para servicios e implementación de soluciones de Internet de las cosas. Entonces, bueno, ¿qué es Narrowband IoT? Básicamente es una tecnología centrada en conectar objetos, en este caso cotidianos, a Internet. Objetos que en este caso no requieren transmitir grandes volúmenes de datos de manera cíclica, ¿no? Es decir, son objetos que van a transmitir esporádicamente ciertos datos, más que todo para control, para monitoreo o ciertos datos para automatización de ciertos procesos, pero que no tienen una tasa de transmisión y un volumen muy importante, ¿no? Ahora, Narrowband IoT surge como respuesta al auge de ciertas tecnologías consideradas como Low Power WAN, ¿sí? O redes de área amplia de bajo consumo energético. Para ese momento en el que surgió Narrowband IoT, pues ya estaban empezando a salir otros competidores, ¿ok? Como LoRa, ¿sí? Y digamos que el objetivo con Narrowband IoT era permitir tener una tecnología que permita conectar objetos cotidianos a una red específica, pero a bajo costo, ¿sí? Con bajo consumo energético y de manera muy rápida y efectiva, ¿no? Entonces vamos a ver que esas son las características principales que hacen a Narrowband IoT una tecnología muy interesante, especialmente para empresas desarrolladoras de soluciones IoT y para proveedores de servicio de Internet como tal, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los objetivos de Narrowband IoT principalmente? Pues permitir la conexión de objetos cotidianos, ¿ok? Por supuesto, ya sabemos que transmiten pocas cantidades de datos de forma esporádica, luego convertirse en una tecnología Low Power WAN altamente competitiva, ¿sí? Ser una tecnología que proporciona bajo consumo de energía y conexiones masivas, esto es una de las características más importantes, y además integrarse con redes de telefonía móvil desarrolladas por el 3GPP, tal es el caso de las redes LTE o LTE Advanced, e inclusive vamos a ver que Narrowband IoT puede trabajar con redes de generaciones anteriores, como por ejemplo podría ser GSM, ¿no? Y por último, aprovechar estas potencialidades de esas redes existentes de telefonía móvil que en la actualidad todavía existen en muchos países del mundo, ¿no? Ahora, Narrowband IoT posee tres características principales que son como que el estandarte de la tecnología y es una de las características que más los hace interesante como tecnología. Lo primero que tiene que ver es con el rendimiento, en donde podemos ver que Narrowband IoT ofrece una excelente cobertura, inclusive con más de 20 dB, lo cual lo hace mejor que GSM. Lo siguiente es el consumo energético. Digamos que los objetos o los user equipment relacionados con Narrowband IoT pues van a contar con baterías que van a tener una duración de hasta 10 años, ¿sí? Con lo cual Narrowband IoT se hace una tecnología muy interesante porque es de muy bajo consumo energético. Y por último, entre sus características principales está la conectividad. Digamos que Narrowband IoT es una tecnología que va a permitir, escúchese bien esto, conectar más de 50.000 dispositivos por celda. Esto es sumamente poderoso porque podemos visualizar que podemos lograr una conectividad masiva de múltiples, de miles de objetos conectados a una misma celda sin degradar el rendimiento de esa celda como tal o, digamos, el ancho de banda hacia la red de transporte del proveedor de servicio, ¿no? Ahora, entre sus características específicas, pues podríamos decir que Narrowband IoT, primero es una tecnología celular, ¿sí?
desarrollada bajo estándares de Low Power WAN, ¿sí? O redes WAN de bajo consumo. Es una tecnología, por ende, de bajo consumo energético para redes de área amplia. Permite conexiones masivas por celda. Específicamente podemos conectar más de 50.000 dispositivos u objetos por cada celda. Vamos a ver más adelante que esto nos va a permitir desarrollar soluciones de IoT muy interesantes. Proporciona mayor alcance en interiores y exteriores, es decir, tenemos un rango de cobertura bastante interesante con Narrowband IoT y, digamos, una penetración de la señal inclusive en interiores, ¿ok? En entornos, por ejemplo, dentro de un hogar, dentro de un edificio o dentro de ciertos entornos que, digamos, pueden tener ciertos elementos alrededor. También despliegue simple. Esto también es una característica muy importante porque aprovecha la arquitectura de las redes móviles existentes. Bajo costo de adquisición de componentes. Narrowband IoT es una tecnología que, digamos, es muy barata de implementar en comparación con otras tecnologías, ¿no? Que pueden ser un poco más costosas y un poco más complejas a la hora de su implementación. Transferencia de información optimizada y seguridad a nivel de autenticación y cifrado de los datos. Esta es otra característica muy importante que tiene Narrowband IoT porque no solamente se encarga de validar la autenticación, sino también cifrar los datos que están viajando a través de la red de telefonía móvil. Y por último, esto también es muy importante, aprovecha el espectro de las tecnologías GSM y LTE principalmente. Ahora, en cuanto a las características de la interfaz aire, vamos a ver que Narrowband IoT requiere un mínimo de 180 kHz de ancho de banda, tanto para el enlace ascendente como para el enlace descendente. Esto realmente es un ancho de banda muy pequeño, ¿ok? Que requiere Narrowband IoT, con lo cual vamos a ver que en realidad no consume tantos recursos del espectro radioeléctrico, ¿no? Entonces, esto le permite a un operador telco pues utilizar una portadora GSM de, por ejemplo, 200 kHz para asignárselo exclusivamente a Narrowband IoT. Y con tan solo una portadora yo puedo transmitir los datos, fíjense, de miles de objetos conectados por cada celda. También un operador telco puede desplegar Narrowband IoT dentro de una portadora LTE, en este caso alojándolo en uno de sus bloques de recursos físicos, un PRB, que ya sabemos que tiene 180 kHz. Por supuesto, les recuerdo, amigos, que si ustedes quieren tener más detalles del funcionamiento y la arquitectura de las redes de telefonía móvil como LTE, pueden ver nuestro curso que van a conseguirlo en nuestra plataforma de Telecap Academy, ¿ok? En cuanto a LTE, por ejemplo, se puede transportar Narrowband IoT en varias modalidades. Lo podemos hacer tanto en la banda de guarda o dentro de la banda como tal, ¿no? En la modalidad in-band. Eso lo vamos a ver más en detalle en esta masterclass. Un poco de características más específicas relacionadas a la interfaz aire, pues podríamos decir que a nivel de modulación, Narrowband IoT trabaja con QPSK en el downlink, en el enlace descendente, o puede trabajar con BPSK o QPSK en el uplink, en el enlace ascendente. A nivel del método de acceso al medio, pues utiliza Narrowband IoT, utiliza OFDMA en el downlink y utiliza Single Carrier FDMA en el uplink. Con lo cual, gracias a estos esquemas de modulación y estos métodos de acceso al medio, pues logramos tasas de transmisión, por ejemplo, en el downlink, de entre 160 kilobits por segundo a 250 kilobits por segundo, mientras que en el uplink logramos entre 160 kilobits por segundo a 200 kilobits por segundo. Entonces, alguien podría pensar que estas tasas de transmisión pues son muy bajas, pero recordemos que acá los objetos van a transmitir datos esporádicamente, con lo cual estas tasas son bastante buenas, ¿ok? Incluyendo, por supuesto, la cobertura y la cantidad de objetos que vamos a poder conectar a una misma celda o a un mismo nodo LTE. Entonces, a nivel del despliegue, hay tres modalidades, ¿ok? Se puede desplegar Narrowband IoT utilizando una portadora en la modalidad, por ejemplo, standalone, ¿sí? Que trabaja con GSM, es decir, podemos utilizar una portadora solitaria de 200 kHz, es decir, separado de la banda, o podemos utilizarlo dentro de la banda de GSM, una sola portadora también de 200 kHz. También podemos utilizar un PRB en LTE en modalidad
Vanguard, es decir, en la banda de guarda, colocamos allí una portadora, ¿sí? Una portadora de LTE, y en esa portadora pues transmitimos los datos de Narrowband IoT, o podríamos también hacerlo en la modalidad InGuard, en donde utilizamos es una portadora, un PRB, dentro de la banda de LTE, ¿ok? Una portadora de 180 kHz. Vamos a ver un poco más en detalle cómo es esto a nivel de LTE. Aquí lo estamos viendo. Obsérvense que acá tenemos una portadora de 10 MHz, en este caso, ¿sí? Una portadora de LTE. Entonces, observen que tenemos distintos PRBs dentro de la banda, ¿ok? Aquí tenemos nuestra subportadora de LTE en el medio de la banda, ¿ok? Y tenemos lo que es la banda de guarda en los extremos de la portadora LTE de 10 MHz, que es el ejemplo que estamos viendo en esta lámina. Y observen que podríamos entonces utilizar un PRB en la modalidad InGuard, ¿ok? In-band, perdón, en donde pues utilizamos una portadora dentro de la banda, o podríamos utilizar una portadora en la modalidad Vanguard, ¿ok? Es decir, la portadora estaría dentro de la banda de guardia, o podríamos utilizarlo incluso fuera de digamos, la portadora de LTE de 10 MHz, ¿no? Entonces, este ejemplo que estamos viendo acá, justamente se trata de una portadora de 10 MHz de LTE en el enlace descendente. A nivel de la arquitectura, observen que Narrowband IoT, pues en realidad no tiene mayor detalle más allá de lo que es una red de telefonía móvil como tal, ¿no? Que podría ser tanto LTE como GSM. Principalmente LTE porque digamos que allí tenemos mayor eficiencia espectral, ¿sí? Mayores tasas de velocidad y mejores esquemas de modulación. Además de que tenemos mayor posibilidad de utilizar el espectro radioeléctrico. Pero básicamente vamos a tener en su arquitectura dispositivos, ¿okay? Que van a ser los user equipment. Estos van a ser dispositivos Narrowband IoT, ¿okay? Estos que están acá moraditos. Y ellos se van a conectar a través de la interfaz aire con un nodo, ¿ok? Y este nodo, pues por supuesto, va a estar conectado a una red backhaul IP, ¿ok? Principalmente van a llegar primero a un router de borde, que es lo que estamos viendo acá, un edge router. Esto es un router de borde de la red backhaul IP, en donde se conectan estos nodos LTE, ¿sí? Entonces, estos nodos transmiten, ¿ok? En una PRB, ¿sí? A través de la banda de la portadora de LTE, pues en una PRB irían todos los datos del user equipment, ¿ok? Entonces, eso se mapea a nivel de IP y baja a través de un router de borde a la red backhaul IP, que es una red de transporte, ¿sí? Esta red de backhaul IP pues, va a utilizar una serie de tecnologías allí, como por ejemplo MPLS, ¿ok? Para asegurar el transporte y priorizarlo de acuerdo a lo que se requiera, para finalmente transportarlo a lo que sería el núcleo de la red, ¿ok? Y acá podemos diferenciarlo. Esos datos pueden ir, por ejemplo, hacia Internet, en cuyo caso los vamos a transportar hacia el Evolved Packet Core de LTE, y luego del Evolved Packet Core pues saldría hacia Internet. ¿Y por qué querrían ir estos datos hacia Internet? Bueno, porque por ejemplo estos objetos pueden estar siendo gestionados o controlados por una aplicación que se encuentra en un servidor en la nube, ¿sí? En un data center X, como por ejemplo un data center de Amazon Web Service o un data center de un servidor de Google Cloud Platform, o cualquier otro servicio en la nube alojado en Internet, ¿okay? En cuyo caso los paquetes se transportarían hacia el Evolved Packet Core de LTE. Sin embargo, si estamos hablando de una red de un proveedor de servicio privado, ¿okay? O de una empresa privada, pues luego de esta red backhaul IP los datos se transportarían hacia un core de servicios Narrowband IoT privado, ¿sí? Es decir, acá no saldrían hacia Internet, sino que la solución que va a controlar o a gestionar estos objetos, ¿ok? Pues es privada, se encuentra dentro de una nube privada de la empresa encargada de la gestión de estos objetos o del proveedor de servicio de Internet específico, ¿sí? Digamos que esto es una nube privada. Entonces, en el core de la red ahora podríamos segmentar o separar, mejor dicho, los datos que van hacia Internet a través del Evolved Packet Core, o los datos que van a ser gestionados o manipulados por la misma empresa, en cuyo caso irían a un core de servicios privado,
¿Sí? Entonces, básicamente esta es la arquitectura de Narrowband IoT, en donde, como les menciono, no tiene mayor detalle. Esto que estamos viendo acá es la arquitectura básica de una red de telefonía móvil de nueva generación, como podría ser LTE, por ejemplo, ¿no? Ahora, observen que Narrowband IoT en realidad aprovecha las características de la red de telefonía móvil existente, pero no introduce nuevos elementos a la red más allá de los dispositivos. Es decir, que Narrowband IoT se implementa como tal en la capa de acceso a la red, ¿sí? Realmente acá no necesitamos algo adicional a nivel de la capa de transporte, ¿sí? A nivel de la red Backhaul IP, ni tampoco necesitamos algo específico a nivel del Evolved Packet Core de LTE, por ejemplo, sino que realmente Narrowband IoT es una tecnología de acceso a la red para dispositivos comunes, para objetos cotidianos, ¿sí? Vimos que a nivel de la implementación, Narrowband IoT aprovecha principalmente lo que son los nodos de LTE, los eNodeB, para la conexión a la red y el transporte de los datos. Pero por supuesto, esto también puede ser transportado a una red GSM, en donde los nodos de acceso no serían unos eNodeB de LTE, sino que serían unas BTS de GSM. Funcionaría tal cual, ¿ok? El costo de implementación, por ende, es mucho menor en comparación con otras tecnologías, porque de nuevo, Narrowband IoT es una tecnología que se implementa a nivel de la capa de acceso a la red. Por lo tanto, esto proporciona unas tasas de velocidad que son pequeñas porque estos objetos van a transmitir de forma esporádica, pero los rangos de cobertura son muy grandes, son muy interesantes y además los costos de implementación a nivel de la capa de acceso a la red son muy bajos porque realmente lo que estás adquiriendo es el objeto como tal o digamos algún elemento que permita la conexión hacia un nodo LTE o hacia una BTS de GSM. Entonces realmente allí los costos son muy, muy baratos. Por último, utiliza algoritmos robustos de seguridad y cifrado de los datos. Y proporciona rangos de cobertura, ya lo mencioné, pero bueno, rangos de cobertura mayores a otras opciones como por ejemplo Wi-Fi o Bluetooth. Sí, recordemos que Wi-Fi puede brindar, digamos, rangos de conectividad de cientos de metros, ¿ok? 80 metros, 90 metros, 100 metros en algunos casos, ¿ok? Mientras que Bluetooth, pues hablamos de 10 metros, 20 metros, 30 metros, pero acá vamos a hablar inclusive de kilómetros, ¿ok? Entonces, Narrowband IoT, para tener una cobertura tan grande de kilómetros, ¿ok? Estamos hablando de kilómetros, y con un costo de implementación tan bajo y además con un bajo consumo de energía, pues hace a Narrowband IoT una tecnología sumamente atractiva para soluciones o redes de Internet de las Cosas. Ahora, ¿cómo se traduce esto a grandes rasgos para la implementación a nivel de un proveedor de servicios de Internet? ¿No? Si, digamos, un proveedor de servicios de Internet quisiera introducir servicios de conectividad para objetos a través de Narrowband IoT, pues la arquitectura y la implementación se traduciría en esta lámina que estamos viendo. Tendríamos los objetos, los dispositivos Narrowband IoT conectándose a una red de acceso radio, ¿sí? Que es lo que se conoce como una RAN, una Radio Access Network. Esta RAN puede ser, por ejemplo, la EUTRAN de LTE o puede ser la GERAN de GSM, ¿sí? Esta red de acceso radio, por supuesto, va a estar conectado a una red de transporte que va a ser básicamente una red backhaul basado en IP MPLS y de allí pues vamos a tener conexión a través de unos routers del core de la red hacia dos porciones. O lo conectamos hacia el Evolved Packet Core, en cuyo caso los datos van a querer ir hacia Internet, o los conectamos hacia un cloud de servicios privados, ¿sí? Del propio proveedor de servicios. Entonces, recuerden, de nuevo, si quieren tener más detalles de el funcionamiento de, por ejemplo, de la EUTRAN de LTE, pueden ver nuestro curso profesional de 4G LTE en Telecap Academy, 100% online. Y si quieren tener más detalles del funcionamiento de una red Backhaul IP MPLS, también pueden ver nuestro curso de redes IP Backhaul en la modalidad 100% online. Lo van a conseguir también en la plataforma de Telecap Academy. Características a nivel de la implementación, pues a nivel de consumo de energía es muy bajo. Recordemos que acá vamos a trabajar con baterías que tienen una vida útil de hasta 10 años en condiciones ideales, ¿ok? El costo de implementación, como ya vimos, es sumamente bajo porque Narrowband IoT es una tecnología que se implementa principalmente a nivel de la capa de acceso a la red.
El nivel de seguridad es alto porque tiene algoritmos tanto de autenticación como de cifrado y encriptación de los datos. Y los rangos de cobertura que proporciona Narrowband IoT trabaja en el orden máximo de hasta 25 kilómetros, ¿ok? Con soporte de reenvío. Es decir, que si hay paquetes que se puedan perder en el camino, pues esos paquetes pueden ser reenviados, ¿sí? Entonces, observen que con un rango máximo de 25 kilómetros y un costo bastante bajo, con consumo de energía bajo y una alta seguridad, por supuesto, hace a Narrowband IoT una tecnología de punta para soluciones de Internet de las Cosas. Ahora vamos a terminar esta masterclass comentando un par de casos de uso en donde Narrowband IoT ya está siendo utilizado para crear soluciones de Internet de las Cosas, ¿ok? El primer caso que vamos a comentar está relacionado con ciudades inteligentes, ¿ok? Smart Cities, en donde, por ejemplo, con Narrowband IoT podemos crear una red de iluminación inteligente gestionada de forma remota mediante software, ¿ok? Entonces, básicamente, vamos a tener un conjunto de postes de luz, ¿ok? Todos alrededor de un nodo, ¿ok? Por supuesto, si llevamos esto a una ciudad, pues vamos a tener cientos de miles de postes de luz en toda la ciudad y vamos a tener un conjunto de nodos, todos desplegados a lo largo de la ciudad y por supuesto lo que queremos es que en un rango de cobertura de aproximadamente 20-25 kilómetros, pues todos los postes de luz que estén dentro del rango de cobertura de un mismo nodo, pues se conecten a ese nodo gracias a Narrowband IoT y transmitan la información en este caso de la medición del consumo energético, el manejo o la gestión de cada uno de estos postes de luz y el control, es decir, poder controlarlos a distancia. Saber si hay algún poste de luz que, por ejemplo, tenga algún desperfecto, que esté apagado, que no esté funcionando correctamente. Vamos a poder visualizar el consumo energético de cada poste de luz y además vamos a poder encenderlos o apagarlos de forma controlada mediante software, ¿ok? Utilizando una API, ¿ok? Alojada dentro del core privado de un proveedor de servicios o una API pública en una nube pública, en cuyo caso, ya sabemos, nos iríamos por el Evolve Packet Core. Entonces, básicamente, estos datos se transmiten desde el dispositivo Narrowband IoT asociado con cada poste de luz, llegan a un nodo, por ejemplo, de LTE. Este nodo LTE transforma esa información en paquetes IP. Esos paquetes IP son procesados por un router de borde de una red backhaul IP. Allí los datos son transportados hasta un router de borde del core, en cuyo caso esos paquetes van a un core de servicios Narrowband IoT para distintas aplicaciones, ¿ok? Aplicaciones para, nuevamente, la medición, para la gestión y para el control de cada uno de estos de una de estas lámparas o postes de luz. Esto es una solución sumamente poderosa para una ciudad inteligente porque si, por ejemplo, acá introducimos inteligencia artificial y ciencia de datos, pues podríamos optimizar el uso del consumo energético en la ciudad y, por supuesto, brindar una mayor calidad de servicio y una experiencia para los habitantes de esa ciudad mejorada, ¿ok? Otro caso de uso es el tracking, ¿ok? Con Narrowband IoT se puede llevar el monitoreo controlado de la posición de una persona o de un animal, por ejemplo. Entonces, a través de un dispositivo Narrowband IoT, por ejemplo, para una persona que pueda ser un brazalete o un smartwatch, o, por ejemplo, un collar para una mascota, pues podríamos conectar tanto a la persona como a la mascota a través de Narrowband IoT a un mismo nodo, ¿sí? Entonces, a medida que esta persona o esta mascota se va moviendo a lo largo de la ciudad, pues cuando pasa del rango de cobertura de una estación hacia otro rango de cobertura de otra estación, pues los datos se siguen transmitiendo. Es decir, seguimos controlando la posición de esa persona o de esa mascota en tiempo real. Y acá es exactamente lo mismo. Solo que acá probablemente vamos a querer que estos datos no vayan a una nube privada de un proveedor de servicios, sino que vayan probablemente a una nube pública, ¿sí? Para que puedan ser controlados estos datos por un sistema alojado en la nube para el tracking, ¿no? Entonces,
Probablemente este sistema luego va a bajar esta información a una aplicación móvil de un usuario para que el usuario en tiempo real pueda saber la ubicación de su mascota, ¿ok? Y por supuesto la ubicación de alguna persona, ¿no? Esto es más que todo para la persona, sería para temas de seguridad, monitoreo, control, y para la mascota igual, ¿no? Para mantener siempre ubicado la mascota en caso de que se pierda y pueda ser ubicable rápidamente en tiempo real. Entonces, estos son un par de ejemplos de casos de uso de tracking con Narrowband IoT. Por supuesto, acá las posibilidades que permite esta tecnología son infinitas, ¿ok? Podríamos estar hablando de, por ejemplo, smart houses, ¿sí? O hogares inteligentes. Podríamos estar hablando de smart agriculture o agricultura inteligente, seguridad, telemedicina, etcétera, ¿no? Aquí hay cualquier cantidad de casos que podríamos utilizar con Narrowband IoT. Y bueno amigos, eso ha sido todo por esta masterclass. Espero que les haya gustado. Les recuerdo que pueden visitar nuestra página telecap.com/academy, en donde van a encontrar allí cursos 100% online, algunos de ellos gratuitos, otros mucho más avanzados y profundos, ¿ok? Entonces, bueno, los esperamos allí para que se registren en nuestros cursos y estén al tanto de todo el contenido que tenemos para ustedes, ¿ok? Nuestras masterclass, nuestros podcasts, nuestros webinars y nuestros cursos. Les habló Xavier Marichal y nos vemos en una próxima clase.